Él nos dejó a través de la creación. Génesis 3, del 6 al 24, pues seguimos avanzando. Vamos a un repaso así bastante rápido para entrar en tema nada más, para saber de qué veníamos. En Génesis 3.1 te lo voy a estar leyendo yo, así después las otras partes las leemos todos juntos, para ir un poco más rápido nada más. Decía en Génesis 3.1, habíamos visto que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se acuerdan cómo había cambiado un poco justamente la palabra para inducir a esa mujer justamente? Entonces hay diferentes interpretaciones acerca del origen y significado de la serpiente. Algunos dicen que es una alegoría del Yasar Hará, una inclinación al mal, pero nosotros confirmamos que más allá de que una alegoría era real, porque inclusive después dice que fue como maldecida al sacarle los 4 miembros, justamente esas 4 patas, digamos así, y dice que se arrastraría. Entonces realmente es un animal era natural, no más allá de una inclinación al mal, era natural. Vimos justamente la indicación como estaba en Revelaciones 12:9, que el libro de Revelaciones es el final de los tiempos, justamente, y dice justamente como el dragón, la serpiente antigua, justamente, el dragón tiene patas justamente. Bien, en Revelaciones 12:9 dice, y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satán, el cual engaña al mundo entero. Y sabemos que ese es el plan justamente del adversario. Engañar y engañar y engañar. Eso es todo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este tema del que sepamos que él no tiene autoridad. O sea, porque por ahí se habla mucho de este tema y sobre todo hoy está de moda mucho en las iglesias así, en las mega iglesias donde acuden y bueno, se hace por ahí toda una historia de repente y como que realmente hay un espíritu que se mueve, papá, todo lo que se conoce. Y realmente lo que hace el engañador es engañar la mente, trabaja con la mente. O sea, esa es la participación directa justamente, como lo vamos a ver hoy día, donde habla a la mente. Ese es donde mantiene cautivo, más allá de toda la pompa que vemos, de toda esa cuestión de que toma con el espíritu. Bueno, hay espíritu engañador, sí, lógicamente que hay engañadores y que toman control sobre lugares, así como tomó control o se poseyó sobre la serpiente. ¿La serpiente era Hasatán? Pregunto, eso ya lo vimos ya. No era Hasatán. La serpiente fue tomada, usada con el fin justamente de alguna manera de presentarse y hablarle. Y fíjese, le habló a la mujer. ¿A dónde? Le hizo, como decimos normalmente, le hizo la cabeza, ¿no? Y es un término vulgar, pero es así. Ahí es donde trabaja justamente el enemigo de las almas, en la cabeza. ¿Y por qué fue la mujer y no al varón? Es más, justamente, la mujer justamente tiene esa área de debilidad. Y fue el primero a la mujer. Y la mujer, sabiendo también, indujo al varón también. Pero bueno, el tema es astuta. Sepamos eso justamente, que la manifestación de Hasatán en distintas índoles, ¿no es cierto? No lo vamos a ver aparecer ahí como, qué sé yo, con todo lo que nos imaginemos, o que la pompa de la televisión nos da, o que la pompa de los sistemas ahora religiosos que le hacen ver ver digo yo, porque bueno, los que hemos participado en algunos eventos lo hemos visto, pero los que no han participado y han visto por televisión también, vemos todo ese circo que se arma, que también es engaño, porque se cree que solamente esa es el área manifiesta, se manifestó el hermano, la hermana. Y de alguna manera lo que está pasando es engaño también a través de eso a muchos que están allí. Porque realmente el manejo de Hasatán, como lo vemos acá, la serpiente es engañadora. Y vimos, no sé si lo dejé acá. Bueno, el hebreo serpiente es Nahash, justamente, que es encantar, adivinar, analizar, aprender por experiencia. Y tiene que ver con engaño. O sea, la raíz de esa palabra, Nahash, que hablamos mucho el otro día, justamente tiene que ver con engaño, aquel que engaña, aquel que trabaja con engaño. El sistema religioso hoy día, ¿qué es? Engaño. Entonces, ¿qué podríamos decir que es el sistema? Bueno, los hermanos que puedan estar escuchando este video quizás que no se enojen, pero realmente es Nahash, es serpiente, es engañadora, eso es lo que es justamente. ¿Y a dónde va a parar? A la mente, engañar. Entonces, lamentablemente, el sistema que tenemos reinante hoy día, vigente hoy día, es un sistema de engaño, que viene ya desde la raíz de engaño, justamente, allá del sistema romano empezó ya a trabajar, a engañar, a cambiar. Dice, Daniel decía, vendrá ese que querrá cambiar la ley y los tiempos, y lo intentó hacer. Hoy día tenemos, como vimos el otro día, 2 sistemas de calendario, 3 sistemas de calendario en definitiva, y bueno, intentó cambiar, no lo ha cambiado porque de alguna manera
los que hemos escuchado la voz, los hemos rescatado justamente lo que era verdad. Entonces tengan en cuenta eso, que el adversario maneja la mente, maneja el engaño, maneja aquellas cosas que de alguna manera somos débiles justamente y donde entra por todo, ¿por donde entra? Por la mente. Ahí empieza a trabajar. Ahí empieza a trabajar. Me acuerdo, bueno, hay algunas personas que ahí nomás que se pasa algo y ahí nomás se hacen el bocho, como decimos, y va y avanza ya, qué sé yo, tiene un granito acá de carne y ya tiene un cáncer ahí, ¿viste? Y, se ríe la hermana, pero yo lo he vivido con personas allegadas, ¿no? Sí, también. ¿Qué tendrá que ver? Cuídate vos, ponete, de última ponete unos guantes para trabajar y que no te vaya, y justamente, y maldicen justamente aquel que no tiene nada que ver, porque es una culpa nuestra, ¿no? Bueno, acá habíamos puesto también el hecho de que este animal, refiriéndose a la serpiente, ¿no? Recibe el juicio de arrastrarse por haber tentado a la mujer, es una prueba de que el pasaje no es alegórico, eso es lo que decíamos justamente, es un pasaje que es real, justamente, era manifiesto y usado para ese fin. Bien, vimos en Nahash el significado que era justamente lo que daba raíz al nombre de serpiente. Vimos justamente que, bueno, ¿te acuerdan que Nahash le puso justamente el mismo cuando le fue dado, ¿no? Los nombres justamente? Y bueno, él fue dando los nombres como observación. ¿Se acuerda que al ave al águila le puso justamente, no me acuerdo el nombre en hebreo, pero era esa que se daña, ¿cómo se dice el nombre? Bueno, que se apartaba, la que se aparta, la que se lacera, es el nombre, que se lacera, que se rompía el pico, bueno, y por observación, acá de repente también pasó lo mismo, por observación le puso una hash, que es justamente ese significado de este que engaña, que adivina, que transita justamente, que trabajando en ese área, ¿no? Génesis 30:27 hemos visto que también Labán había visto que usa el mismo nombre justamente en Nahash, cuando él observó las cualidades justamente de ahí de su yerno, para que él se quedara en ese momento con él. De modo que la serpiente fue una criatura que Elohim introduce en el jardín del Edén con el propósito para estudiar al ser humano y ponerlo a prueba para hacerlo mejor. Esa es la idea que lo puso en su principio, para que aprenda la lección de que mejor es la instrucción que la experiencia. Eso hemos visto. Mejor es la instrucción que Yahweh, que el maestro de maestros, que aquel que todo lo conoce, ¿no es cierto? Él tenemos que hacerle caso y no aprender por experiencia. Esa era la idea. Entonces, primero hace que nos equivoquemos, ¿no? Y luego nos enseña. Eso es una manera justamente, pero en cambio la instrucción te enseña para que evites el dolor del error. Es la diferencia. Muchos dicen en la calle, bueno, aprendes en la calle, te haces en la calle, ¿no es cierto? Claro, a los golpes. Ahora, es mejor eso que saber qué es lo que te hace mal y no hacerlo. Es mejor eso. Es mejor decir, bueno, hay ciertos animales que no debo de comer para que me vaya mejor en mi cuerpo, en lo natural, no te dando ni siquiera en lo espiritual. Y bueno, y si así lo hago, pues me voy a evitar unos grandes hinchazones de hígado y demás. Pero algunos que dicen, bueno, vamos para adelante y le meten y le mandan justamente, y ahí están haciendo por la experiencia, aprendieron por la experiencia, y después se lo corroboró el médico que dijo, mijito, deje de comer esas cositas porque así no va bien. Aprendió por un dolor, con experiencia, ¿no es cierto? Pero el Señor que nos dice, de aquellos animales que hacen esto y esto, no comas para que te vaya bien. Y bueno, ahí está la diferencia. El que hace la instrucción te enseña para evites el dolor del error, ¿no es cierto? Eso es parte de lo que estuvimos viendo en el repaso, lo que estamos haciendo en el repaso. Bueno, todo el propósito que ha de buscar la serpiente es que el ser humano sea como ella, o sea, que aprenda por experiencia, eso es lo que quiere hacer. Entonces, y justamente eso induce el sistema que tenemos hoy día por todos los medios, justamente. Que vayamos, que probemos, probar y después opinar. Bueno, todo el sistema de engaño, ¿sí, hermano? Ya que estábamos hablando de eso, de que te estaba diciendo recién que uno aprende de la calle por los errores y los golpes que uno comete, ¿cierto? Yo ayer estaba hablando con mi hermano y justamente estábamos hablando de eso, que la diferencia que tenemos entre mis hermanos y yo fue que, bueno, que mi papá a mí como que me guardó mucho de todo eso de decir, bueno, te juntás con los amigos y te pones a tomar y que se creen que eso es diversión, no salís a bailar. Y eso es lo que estábamos hablando ayer con mi hermano por teléfono. Yo le decía, ¿sabes lo que pasa? Le digo que muchas veces ustedes se creen que cuando yo les hablo, que ustedes son más sabios que yo,
porque han ido y han estado tomando con sus amigos y le digo, yo gracias a Dios agradezco que a mí nunca me tuvo que pasar nada de eso y que aprendí las cosas, le digo, aprendí muchas cosas, pero que no las tuve que pasar como ustedes, le digo, que no tuve que aprender golpeándome tanto como ustedes, le digo yo. Aprendí más bien, le digo, y le digo, porque ustedes se ríen de mí cuando yo les hablo de la palabra, cuando les digo esto, y ustedes se ríen de mí o por ahí lo toman a mal, le digo, o me vienen y me dicen, ya viene a predicar. Pero ¿sabes qué le digo yo? Hay muchas cosas que yo no pasé, pero ¿sabes por qué no las pasé? Porque el Señor estuvo conmigo y nunca me abandonó. Digo, y si yo te lo estoy diciendo ahora en este momento, es porque yo sé que vos estás queriendo cambiar tu vida y te lo estoy diciendo no como una experiencia más, le digo yo. Porque vos lo estás viviendo ahora, le digo que todos esos amigos que vos decías que eran tus amigos, en el momento en que vos los necesitaste, ninguno te dio una mano, le digo yo. Y vino alguien de afuera y te tuvo que tender una mano. ¿Y a dónde están todos esos amigos que vos decías tener? ¿Y a dónde está todo eso que vos me decías a mí? Mira lo que yo tengo, mira la experiencia. ¿Y a dónde está toda esa experiencia y todos esos amigos? Sí, eso es lo que sucede justamente cuando normalmente el sistema, ni siquiera el sistema religioso, porque es un sistema de tradición que te lleva a que provees, hagas lo que sea justamente para saber si evaluar si realmente te va bien o te va mal. Generalmente, normalmente, puede haber excepciones, pero normalmente todo trae consecuencias no gratas. Por ahí podemos encontrar a principio, digamos así, mira, que le va bien y mira que hace esto y hace lo otro, engañador, se levantó un sistema, digamos por decir, una empresa, porque hoy día lo vemos, como realmente hay empresas que se levantan a raíz de que engañaron, no pagaron, se fueron a quiebra y todos los, digamos, el trueque que hoy día se hace y están, como se dice normalmente, vulgarmente, forrados en plata. No se crean que esas personas realmente la llevan de ganar. Lamentablemente la llevan de perder y mucho. Porque no lo vemos quizás ahora, en un momento dado, lamentablemente, la cuenta se pasa. Lamentablemente, porque el Señor nos está guardando. Él no es no puede ver el Shomer Israel que decimos, el que guarda a Israel, no va a guardarlos. Entonces es como que está cautivo de que en cualquier momento le pasa la boleta justamente el adversario. Entonces, lamentablemente, no nos guiemos por lo que vemos, justamente, porque no todo lo que brilla es oro. Lamentablemente es así. Justamente. Bueno, gracias por el aporte. Esto es lo que vemos justamente refiriéndonos que hay cosas que si nosotros hacemos caso al anciano de días, como está expresado acá, justamente Elohim quiere que tomemos decisiones basadas exclusivamente en su palabra. El anciano de días, como está expresado en el Daniel 7:9, dice, estuve mirando hasta que fueron abiertos opuestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, o sea, como con muchas canas, como decimos, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Este anciano de día, el que nos deja la instrucción, el que nos dice, haz esto para que te vaya bien. Por eso muchas veces también hay consejos de grandes, de ancianos, de alguna manera, de gente grande, que son buenos consejos y de alguna manera, hablando en lo secular, si los oímos justamente y lo aplicamos, seguramente nos va a ir mejor que aquel que oye la voz de aquellos que dicen probá y andá nomás. Hablando solamente digamos, fuera de lo que es el texto, inclusive así se da también. Y acá hay un mensaje justamente, anciano de días que lleva su palabra, justamente su palabra, ¿para qué? Para que nos vaya bien y evitemos el dolor. Eso es lo que más o menos un poco el resumen de lo que estuvimos haciendo. Bueno, en Génesis 3 del 2 al 4, y a lo mejor respondió la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya los desafió. Antes le había dicho justamente como una pregunta, con que del fruto del huerto, del árbol del bien, hermano, podés comer, y hacer como haciéndole dudar a la cabeza. Acá ya le está diciendo, no moriréis, mentirosa, engañadora, eso es lo que está haciendo. En el versículo 1 la serpiente puso duda, y en este ya le está diciendo, le está invitando a experimentar. Le dice, no moriréis, experimenta. Y eso es lo que pasa. Es como dice, no te va a pasar nada, transitar con un poquito de droga, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Y sabemos que lo que pasa es que pues quedan esclavos justamente de los distintos sistemas de droga que hoy día.
Génesis 3:5 decía, sino que sabes, Elohim, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Justamente, eso es lo que le decía. Bien, entonces ahí vemos que la esencia de la tentación del adversario es aprende por experiencia, mientras que Elohim te dice aprende por mi palabra. Esto es lo que tenemos que guardar nosotros. Lo que dice el adversario, experiencia, o sea, como hace experiencia, probá y después decir todo lo que quiera. Mientras que Elohim dice, aprende por mi palabra, nada más. Bien, entonces resumiendo acá, la experiencia es una maestra para un maestro muy cruel, ya que primero hace que te equivoques y luego te enseña. ¿Se acuerdan cuando decíamos ese ay 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 que y ese o sea, realmente tenemos que saber que hay digamos, hay primero justamente una señal de que duele, pero es preferible justamente el estar satisfecho haciendo su palabra que el tener dolor como consecuencia de creer que de alguna manera, hice algo bueno, pero después viene el dolor, justamente, ese es el tema. Bien, acá bueno, venían unas partes que apoyaban justamente en confiar y obedecer la instrucción divina, pero no vamos a volverlo a leer porque ya lo hemos hecho, y entremos ya en lo que nos compete hoy día, que es el texto a estudiar de Génesis 3, del 6 al 24, que era lo que enganchamos recién. Leímos hasta el 5, ahora enganchamos del 6 al 24. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a pasar toda esta parte por alto, porque es el texto en sí, pero como lo vamos a ir leyendo, justamente vamos a pasar toda esta parte y vamos a entrar de lleno ya acá ya en el 3 ahí. Bien, ahí sí vamos a leerlo todos juntos, Vamos a leerlo todos juntos. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Bueno, ese es el texto que vamos a empezar ya a ver el 6. Como dice que la mujer fue engañada por la palabra de la serpiente, o sea, la palabra es lo que fue. Parece que la mujer es muy seducida por la palabra. Realmente es así. La mujer, por eso se le llevó a la mujer. La mujer como justamente cuando vemos todos estos engaños que se ven, no solamente lo vemos en televisión, lo vemos digamos, en el sistema, ¿no? Pero en las novelas o en todos lados, ¿cómo viene el engaño primeramente? A través de la palabra dulce, todo lo que de alguna manera a través de eso fue engañada la mujer por la palabra, en este caso de la serpiente. Creyó más en las palabras mentirosas de Hasatán que en las palabras del Eterno, que habían sido transmitidas por su marido en ese momento, ¿no? La tentación de la independencia mental fue lo que hizo que el pecado entrara en este mundo. O sea, que de alguna manera dejar que nosotros como que somos libres mentalmente, dejar que hagamos lo que queramos, fue lo que hizo que el pecado entrara en este mundo. El intelecto del hombre es el mayor obstáculo justamente para que el reino de los cielos, obstáculo para el reino de los cielos. Es decir, el hombre hoy día, sobre todo hoy día que la ciencia avanzó tanto, ¿no? El intelecto del hombre, creyendo saber toda, y que de alguna manera ha avanzado en muchas áreas, sí, lógicamente, porque dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará, pero justamente el tema del intelecto es lo que ahora le está impidiendo justamente que el reino de los cielos se establezca acá en la tierra, porque el hombre se cree ya como Dios. Es más, en algunos ámbitos es como que dice crear vida, de alguna manera, y bueno, con esto de gobernar los clones, de gobernar de las mutaciones, de gobernar muchas cosas que de alguna manera está haciendo el hombre, que ha infiltrado. Entonces es como que se le ha llenado la cabeza, llegando a un punto justamente donde el intelecto del hombre, podemos decir que es el mayor obstáculo para el reino de los cielos aquí en la tierra, justamente. Adán se dejó seducir por la mujer en lugar de dominar sobre la serpiente como la palabra, justamente con la palabra de Elohim. O sea, Adán se dejó seducir justamente después que ya la serpiente había seducido a la mujer. Entonces, y Adán también, ese otro tema. Por eso que nosotros dijimos la vez pasada, por esa característica de la mujer, tenemos que escucharla. Ahora, tenemos que ser sabios justamente para escuchar la voz justamente que está hablando a través de la mujer, la voz de Elohim hablando a través de la mujer. Por eso que es importante saber que sea una mujer shadik, una mujer apartada. O
esa mujer que está transitando justamente en santidad. Eso es muy, pero muy importante que nosotros todo esto lo podamos hacer, que podamos ejercer justamente esto de escuchar a la mujer, pero no dejarse dominar, ¿no es cierto? Como en este caso se dejó justamente dominar a Adán justamente. Bien, acá hay un punto que ya podemos ver en el 3.7, avanzando un versículo más que vamos a leer todos juntos. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, dice la palabra. Bien, el conocimiento de los hombres ya no estaba basado en la revelación causada por la unión espiritual con el Eterno, sino en la independencia intelectual. Vamos a traer lo mismo. Ellos en ese momento, así como hoy día, todo esto lo estamos llevando al tiempo de la palabra que está diciendo lo natural, pero también lo está llevando a lo que hoy día la independencia intelectual le lleva a que el hombre quiera hacer la suya. No escucha la voz divina, no escucha cuando uno habla en una mesa, mirá, yo no comparto este alimento de este cerdo, por decirlo lo más común, o esta morcilla hecha de sangre, ¿no es cierto? Por estas y estas razones que se le da a uno justamente con respecto a la palabra. ¿Y qué es lo que aparece allí? La independencia intelectual. Es como que realmente siempre aparece uno como creyendo ser mayor, pero hoy día con todas las cosas que hay, la triquinosis ya no va, el tema de los cerdos ahora están más limpios que, o sea, y le ponen un montón de intelecto, un montón de cosas, y se creen superiores, ¿no? Realmente. Y es eso lo que lleva justamente la independencia intelectual. O sea, pasan por sobre la palabra. O sea, que ya ese problema que estaba en su momento, cuando como ahí lo que pasó cuando Adán y Eva, también pasa hoy día, ni más ni menos. Perdieron la gloria que habían tenido y conocieron que estaban desnudos. Porque tenían una gloria en su momento. Y dice que eran como, no, ¿viste? Estaban ahí en ese lugar que realmente, no sé, está bien, era como dice, era justamente el paraíso, ¿no? Pero realmente, porque había gloria, había luz, justamente. Dice que perdieron la gloria que había tenido y conocieron que estaban desnudos. La palabra hebrea para conocer es yadá, que es el del hebreo 30:15, ¿no? Yadá. Dice que no solo significa discernir intelectualmente, sino también saber por experiencia. Fíjense, ese tema de desnudo tiene que ver con lo que veníamos hablando justamente, con el tema de la experiencia, con el tema de la yah, que la engañadora. Entonces, yadá tiene que ver con ese tema que estaban desnudos, justamente. Saber por experiencia. Ahora experimentaron verdaderamente lo que implicaba estar desnudos en todos los sentidos, justamente. Dice que en primer lugar se quedaron desnudados de la presencia divina que los había llenado de tanta gloria que hasta sus cuerpos brillaban. Eso era el primer momento justamente. Además, según lo que enseña, bueno, Rashid, ¿se acuerdan que hay ese compendio que les mostré la otra vuelta que el Señor me permitió adquirir? Rashid decía justamente, se quedaron desnudos del mandamiento que habían tenido en sus manos en un principio. O sea, eso es lo que habla Rashid, no es que están escritos, sino que Rashid, este comentarista muy, muy conocido, es que dice que se quedaron desnudos del mandamiento, también desnudos, no solamente de lo natural, sino del mandamiento divino que ellos habían tenido en sus manos antes de transgredir por justamente esa transgresión que hicieron. Porque el acto en sí de comer del árbol del bien y del mal, la raíz de todo esto, ¿cuál es? Es la transgresión, es la desobediencia. Lo que pasa hoy día, es la desobediencia. Y no solamente, no es que de alguna manera tengamos hoy día el árbol del bien y del mal entre nosotros, en ese momento estaba como referencia puesto en el huerto, en el centro del huerto del Edén, ese árbol del bien y del mal, justamente para mostrarnos que la desobediencia trajo como consecuencia, bueno, todo lo que estamos viendo justamente. Entonces, dice que quedaron desnudados del mandamiento que habían tenido en sus manos justamente. Entonces, esa palabra de desnudo, que es yadá en el origen hebreo, yendo un poquito más avanzada, más allá de desnudo, tiene que ver, si usted no lo lee en el Strong justamente, esto es el lenguaje Strong, la clasificación Strong 3045, acá está como se escribe, dice que no solo significa discernir intelectualmente, sino también saber por experiencia, también tiene que ver, o sea, ese desnudo también tiene que ver eso, qué interesante, ¿no? O sea que ese desnudo es también como valerse por su cuenta, por experiencia, justamente, intelecto, también tiene que ver el desnudo ese, ¿no? No llevado, porque muchos se quedan a ese nivel
en el nivel, digamos, el primer nivel de interpretación. Estaban desnudos, bueno, porque después se taparon con la hoja de la higuera, todo ese tema. Pero llevado a la palabra del rey, por eso es que es importante, más allá que uno no conozca, si uno no conoce hablar hebreo, pero sí las palabras que salen allí con el shuar, ¿no es cierto? Uno lo puede ir cotejando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la palabra? Y uno dice, bueno, es la palabra esta, me voy ahí a la otra partecita del Strong, justamente, donde me sale y me dice esto que dice acá, discernir intelectualmente, sino también saber por experiencia. Son cosas que uno va agregando, ¿no? Es importante. Por el efecto que el fruto causó en ellos, ahora pudieron entender la vergüenza que implicaba estar desnudos y por esto se cosieron hojas de higuera para cubrirse. Bueno, eso es lo que va explicando así en lo natural. Bien, las hojas de higuera, como puse acá, representan la religiosidad del hombre caído. Las hojas de higuera es lo que está representando también el taparse religiosamente en lo que hace el hombre caído, que intenta sustituir la gloria del Eterno por medio de propios esfuerzos. Esas ropas fueron luego rechazadas por el Eterno, que les puso otro tipo de ropa, producida por un animal inocente que tuvo que dar su sangre. Fíjense cómo va hilando esto. Primero ellos se taparon justamente con esas hojas de higuera, y después aparecen cubiertos con piel. Hubo que haber un sacrificio allí de un animal, ¿no? Vayan hilando que tuvo que haber un sacrificio de animal para que ser cubiertos su justamente desnudez, justamente. Y fíjense que las hojas de higuera, la higuera, fíjense, acá hay algo que es interesante, ¿no? ¿Qué pasó con el Israel? La higuera es el símbolo de Israel también. Dice que fueron tapados con una hoja de higuera. ¿Y qué le pasó a Israel? Cuando estoy hablando de Israel, la casa de Israel. ¿Qué le pasó a la casa de Israel por lo cual hoy día está dispersa por los cuatro confines de la tierra? También, ahí vemos, para que no volviera a ser lo que pasó con Israel. ¿Qué es lo que hizo Israel justamente? Israel se fue tras Baales, tras dioses ajenos, inventó nuevas fiestas, empezó justamente todo lo que conocemos con lo que es la casa de Israel, esas 10 tribus del norte de lo que es el territorio geográfico de Israel, justamente la casa de Israel, se fue justamente y empezó a poner religiosismo de por sobre lo que el Eterno había establecido. Creó sus propios Cohen, sus propios sacerdotes, justamente, y ahí lo que estaban dichos sacerdotes, porque no eran Cohen, no era la línea arónica, formó su propio staff, digamos así, de sacerdote, sus propios lugares altos, justamente, los estableció, para que no fueran a Jerusalén. El mandato divino, ¿qué es lo que era? Que tenían que ir, bueno, como vamos a estudiar ahora, ir a Jerusalén, todos los 3 veces, 7 veces, y ahí estaban los Cohen, ahí estaban la línea arónica. ¿Y qué es lo que hizo Israel? Se tapó con hojas, justamente, que sustituyó la gloria del Eterno por lo que ellos crearon. Se tapó, hizo algo para tapar su desnudez, sus cosas justamente que no correspondían, él lo empezó a hacer, y eso por eso que esto tiene también algo alegórico con respecto justamente a algo algo culto, que no se dice normalmente. Y bueno, yo me atrevo a decirlo porque de alguna manera tiene que ver, nosotros conocemos recientemente qué pasó con la casa de Israel. No, esto quizá no lo podría decir en un ambiente donde no se entiende claramente, en un ambiente cristiano, porque me decían, claro, entonces los judíos por eso, No. Estamos hablando de la casa de Israel, aquella casa que por lo cual la gloria del Eterno salió de ahí, de su lado, y vinieron los asirios, los invadieron, se fueron, los esparcieron, y empezó a cumplirse un plan justamente de esparcir justamente la descendencia de la semilla será de Abraham por los 4 confines de la tierra. Entonces eso es interesante saberlo y lo podemos compartir nosotros, que entendemos ya cuál es la diferencia entre la casa de Judá y la casa de Israel. Estamos hablando de la casa de Israel, ¿no? Bien, hay diferentes propuestas entre los sabios con respecto a qué árbol fue el del conocimiento del bueno y de lo malo. O sea, si era un vid, trigo, un etrog, que se usa el citro ese que se usa también podría haber sido, o una higuera, ¿no es cierto? Según Rashi, también usaba ahora justamente este tema, el compendio de Rashi, dice que fue una higuera. Y él se basa justamente, yo lo había comentado la vez pasada, se basa en que después dice que se taparon con hoja de higuera. Él se basa un poco en esa parte, ¿no?
No obstante, es probable que fuera un árbol único en su clase que ya no existe en la Tierra. También podría haber sido. O sea, no hay claridad en ese tema. O sea, que lo que se dice acá, uno puede decir, bueno, según algunos comentaristas, según lo que uno puede deducir, por lo cual después Yeshua justamente maldijo la higuera. O sea, hay varias cosas que uno puede ir hilando, ¿no es cierto? Bueno, recién no va a comentar de Yeshua, ¿no? Porque es ortodoxo, por supuesto, no lo hace ese comentario. Pero comenta por el tema del que se apagan con hoja de higuera. La Escritura enseña que el pecado entró en el mundo por medio de Adán. Por lo tanto, el pecado también entró en el hombre. En definitiva, llegó el hombre. Entonces, la semilla del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo echó raíces y se produjo su fruto dentro del hombre. Y lo que llega hasta este día. Por eso dicen el pecado original, que le llaman también muchos así, que hablan justamente, ¿no? Esto causó una división dentro del ser humano, una división en la voluntad, la cual vemos reflejada en Romanos 7:15, por ejemplo, en la carta de Romanos, esto lo escribe Shaul, ¿no? Dice, porque lo que hago, decía Shaul, no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Eso decía el rabino Shaul, siendo un rabino. Lo que hago, no lo entiendo. ¿Por qué hago algo y no lo entiendo? O no lo pasa eso también. Yo me identifico también con rabino Shaul. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. ¿No es cierto? Entonces hay algo, una raíz, que la semilla de ese árbol entró justamente en el hombre. ¿No es cierto? Eso es por lo cual dice justamente el rabino Shaul esto que está expresado en Romanos 7:15, ¿no? Bien, el carácter del hombre fue pervertido, ¿no es cierto? Él fue, ¿no es cierto?, transformado, el hombre fue transformado en un ser diferente, con pecado dentro, el cual no estaba en el principio, no era el principio así justamente. Él dice que en su principio estaba lleno de esplendor, de gloria, o sea, es como que brillaba, por decirlo así, el cual no estaba en el principio y su forma de ser no puede agradar al Eterno, más bien despierta su ira por su rebeldía natural, ¿no es cierto? Como está escrito en Efesios 2:3 que dice, vamos todos juntos, entre los cuales también todos nosotros, hablándose justamente a los judíos que hablaba ahí en Efesios, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, refiriéndose a los gentiles, no justamente. Acuérdense que está hablando acá un judío, el que está transmitiéndole a la carta a los Efesios. Entonces dice, éramos nosotros los judíos, entre otro tiempo vivíamos en las pasiones de la carne, nosotros satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, parece acá. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, lo que entienden. Entonces eso está expresado justamente lo que veníamos diciendo, que el carácter del hombre fue pervertido. Lamentablemente es así justamente. Bien, Génesis 3:10, vamos avanzando ya. Dice, todos juntos. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, justamente. Bien. Me salté uno, el 3:8, perdón, estaba mal ordenado la diapositiva. Dice, y oyeron a Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Elohim entre los árboles del huerto. Entonces acá veíamos que el pecado entró en el mundo por la tarde, dice, ahí el comentarista hace esto, por esta razón el Mesías Yeshua tenía que morir por la tarde. Esto es una alegoría que hacen, ¿no?, para quitar el pecado del mundo. Esto es una alegoría, o sea, no es que, pero deducen justamente que habría entrado justamente sobre una tarde y que por eso Yeshua murió entre las dos tardes. Yeshua fue muerto ¿en qué hora? Entre las dos tardes, justamente, en la hora del sacrificio del cordero, justamente. Y bueno, es una alegoría que están haciendo, ¿no? Sí, justamente a la hora novena. El miedo entró en el mundo por causa del pecado. Esto justamente, ha visto que muchas personas justamente tienen miedo del accionar justamente lo que hacen, es por el pecado. Si yo estoy en regla, como quien dice, estoy bajo la ley divina, no tengo que tener miedo. Es decir, le tiene miedo a la oscuridad. ¿Por qué le tiene miedo a la oscuridad? O sea, puede haber algo que ha quedado de la infancia, puede haber muchas cosas, ¿no? Pero en definitiva, el miedo a lo no conocido, muchas cosas pasan. Pero en definitiva, una forma de decir, transitando por digamos, por la senda que el Señor nos da, que no tenemos miedo de que de nada nos va a suceder porque Él es nuestro Shomer, como decía en el Salmo del hermano, Él es nuestro Shomer. Pues no tenemos que tener miedo. El miedo entró en el mundo por causa del pecado, ni más ni menos.
Entonces, si ya transitamos, ya hemos corregido ese área, justamente que no andamos en pecado, que el pecado es transgresión a la ley, eso es pecado. Sí, refiriendo. Ajá. Ujú. Ujú. Exactamente. Lógicamente que el Señor nos da esta claridad. O sea, el miedo en todo sentido no lo tenemos que tener. Lógicamente que el Señor también nos da discernimiento y sabiduría, ese Ruach HaKamah, para saber que si yo veo que adelante, o el Señor me muestra que adelante hay una zona roja, como decir, pues evidentemente evitaría transitar por la zona roja. O sea, si el Señor me manda a transitar por la zona roja, voy a transitar sin miedo porque sé que Él es mi Shomer. Ahora, yo también tengo que tener justamente cuidado de las cosas y no transitar en los lugares que no corresponden. Ya. Sí, 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 sí. Hoy en día, lógicamente, hoy en día sabemos que cómo está la situación, que la maldad ha aumentado y lo dice la escritura que sería como ocurriría en los últimos tiempos previos a su venida. La maldad aumentaría a tal grado justamente que ya padre contra hijo, hijo contra padre, y bueno, ya habla una serie de cosas. Sí, exactamente, exactamente. O sea, una cosa es evitar justamente las situaciones de riesgo y otra cosa es que si lo tengo que hacer no tener miedo. Son dos cosas distintas. Yo tengo que irme, por ejemplo, da un ejemplo, si yo tengo que ir a llevar una palabra, a ungir a un enfermo a una zona roja, es decir, que yo sé que es una zona roja. Si lo doy sinceramente, yo iría, o sea, no tengo miedo de ir, no, sinceramente, porque sé que el Señor va a ser mi shomer. Ahora, si yo me voy a meter porque sí, ¿no es cierto? Que no hay algo que el Señor demanda, es probable que tenga consecuencias. Es probable que tenga consecuencias. O sea que yo creo que están las dos cosas, hoy día tenemos que tener las dos cosas. O sea, tenemos que tener el cuidado que el Señor nos merece, que el Señor nos da para sabiduría, pedir sabiduría, pero no tener miedo en las cosas que el Señor nos manda a hacer. Cómo llevar su palabra. Es más, si tuviéramos que hacer una campaña hoy día, por decir así una campaña, o llevar su palabra en mes, a qué sé yo, algunos de los barrios complicados que conocemos hoy día, yo creo que estamos en condiciones de decir, lo haríamos a pesar de las circunstancias, porque no tenemos miedo, que el Señor nos ha mandado que en los últimos tiempos llevemos justamente y que hagamos lo que tenemos que hacer como hoy día de llevar su palabra, ¿no? Bien, no sé si acá lo habíamos leído, el 3.10, el 3.11, no lo leímos, vamos todos juntos. Y dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Bien, eso es lo que decía. Entonces, el Eterno sabe todas las cosas y no necesita ser informado de lo que sucede. Lógicamente, cuando a él lo sucedió eso, él ya sabía, justamente. Entonces, ¿por qué hace la pregunta? Dice, a pesar de ello, le hace una pregunta a Adán para así darle la oportunidad para arrepentirse y confesar su pecado con remordimiento. O sea, más allí aparece justamente algo que es importante, como decir, ¿qué estás haciendo? No, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Justamente. Ya sabía, o le pregunta acá, a pesar de ello le hace una pregunta a Adán, ¿qué le dice? ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? O sea, lo confronta con la situación. No le dice, ¿por qué comiste? Porque él sabía que había comido. Y lógicamente que sabía. O sea, sabía lo que había hecho. Pero no le dice, ¿por qué? Le dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Dice, ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Le hace la pregunta
para darle la oportunidad de que se arrepentiera, de que el hombre o la mujer justamente reconocieran su transgresión. Qué sabio, lógicamente que sabio, es el Eterno, ¿no? Pero eso es importante justamente cuando por ahí tenemos que confrontar a una situación, la cual sabemos que ha sido así. Más allá de por qué lo hiciste, decirle, has hecho esto y darle la oportunidad. ¿Sabes? Lo sabemos que hizo tal cosa. Pero darle la oportunidad que reconozca y que pida perdón y bueno, y todo lo que sabemos que tiene que venir tras eso. ¿Se entiende la diferencia? Es importante justamente que esto lo aprendamos como lección de vida, justamente. Para que justamente ante circunstancias no vayamos al tema por qué, sino qué hiciste. Entonces la persona puede reflexionar y salir justamente, reconocerse transgresor. Y lo importante, que pueda hacer teshuva, arrepentimiento, ¿no? Bien. Sabemos que la paga del pecado es muerte, como dice 3:12, dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comí. El carácter del hombre se había vuelto satánico, digamos, y por esto le echaba la culpa a Elohim por haberle dado de una mujer que le hizo pecar. O sea, que encima que él transgredió, que dice, justamente, la mujer que tú me diste, o sea, que le dio por compañera, dice, ella, ¿no es cierto?, me dio del árbol y yo comí. O sea, en definitiva le está echando el fardo al Creador. O sea, no lo reconoce él que transgredió justamente y comió. Le está diciendo, aquella que tú me diste, siempre el pretexto. ¿No es normal que aquel que peca, siempre el pretexto? Siempre. O sea, nos incluimos, o sea, siempre cometimos el error o el pecado y siempre la paga otro. Nunca nosotros. Siempre, y porque esto, porque el otro, porque me miró, porque me dijo, porque esto, por aquello, siempre el pretexto, siempre no reconociendo justamente que nosotros somos los que pecamos. Entonces dice que el carácter del hombre se había vuelto, y esto es un carácter satánico. Por eso le echa la culpa a Elohim por haberle dado a una mujer que le hizo pecar. En lugar de dar la cara, se coloca detrás de su mujer, intentando escapar de su responsabilidad y piensa que así no tendrá que ser tan castigado por lo que ha hecho. Una persona espiritualmente inmadura no reconoce su culpa, sino siempre echa culpa a los demás. Eso es lo que justamente sucede, justamente echar la culpa a los demás. Una persona madura está dispuesta a asumir la responsabilidad de su culpa e incluso la culpa de los demás y sufrir el castigo de ellos para liberarlos. Adán sabía que le esperaba la muerte y la paga del pecado es la muerte. El temor de la muerte produce esclavitud. Solo uno puede liberarnos del temor de la muerte. Su nombre es Yeshua, como está escrito en Hebreos 2:14 al 15, que dice así. Así que, vamos todos juntos, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, a Satán, y liberar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Esto es precioso, o sea, la carta a los hebreos acá le está diciendo clarísimo. Reflexionemos lo que dice. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, absolutamente, él igualmente, Yeshua, él igualmente participó también de lo mismo. O sea, Yeshua, ¿qué dio? La sangre, porque la sangre está la vida. Vida por vida, no había otra forma. Él dio la vida. Dice, participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Hasatán, el adversario, el engañador. Eso el hombre le dio justamente la autoridad a Hasatán, al ceder justamente ante la petición, justamente come de este. Entonces, es ese modelo justamente, que esa autorización, ese salir del huerto del Edén original, le fue dado, como que dice, se le fue dado autoridad, se le fue vendido. Por eso que en los últimos tiempos, justamente eso tiene que ser recuperado. Eso es lo que se va a recuperar justamente en el último tiempo, en el último gran momento, cuando Hasatán sea echado del lugar que está ahora y baja justamente, y ahí desciende con todo su poder, porque lo que estamos viendo ahora no es el poder de Hasatán ejercido, está ejerciendo a través de sus huestes, está gobernando en el mundo entero. Cuando sea suelto, y en esos últimos tiempos sea suelto, y quizás allí lo empecemos
creo que sí, realmente lo vamos a poder apreciar si el Señor nos da vida, porque es esta generación lo que lo va a ver, se va ahí a manifestar a través de personas o a través de gobiernos, justamente, totalmente su gran ira. Ahí vamos a verlo, su gran ira. Cuando Él sea largado, de alguna manera soltado para manifestar. Y después de eso va a acontecer la libertad justamente que conocemos a través de Yeshua. Ahí es cuando se recupera justamente, porque el poder que se le dio justamente es lo que se le tiene que quitar al su momento. En su momento que se le dio el poder a Hasatán, ¿por qué? Porque se cedió al mandato divino. Y ese es el famoso pecado original. Se le cedió el poder justamente. Y en el último tiempo se le va a quitar el poder justamente. Bueno, Hebreo 2 decía justamente, dice, mediante la muerte de Yeshua, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, Hasatán, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Y realmente, cuando estás en pecado, si no sos libre, justamente estás sujeto por toda la vida a la esclavitud. Lamentablemente es así y Hebreo lo dice muy, muy clarito, ¿no? Bien, Génesis 3:13, ya vamos avanzando en el 13. Entonces Yahweh Elohim dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó. También libró a la serpiente me engañó y yo comí. Bueno, Yahweh le da también a la mujer la oportunidad de hacer teshuvá, arrepentimiento. Por ello sigue el mal ejemplo de su marido y no asume su responsabilidad, sino echa la culpa a la serpiente. Bueno, eso ya lo habíamos hablado justamente. Tampoco asume la responsabilidad. O sea, el hombre le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente. En definitiva, los dos son criaturas por el... ¿Cómo? Y no tendríamos hoy día el escenario que tenemos hoy día, evidentemente, ¿no? Pero era justamente un escenario que ya estaba previsto que iba a suceder, ¿no? Génesis 3:14 habla justamente de que Yahweh, Elohim, dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, le dice a la serpiente, ¿no? Dice, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todas las bestias y más que todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Me contaban el otro día, yo desconocía, que hoy día se ve, los que conocen de los invertebrados, como en el caso de la serpiente, no sé cómo se llaman los que estudian ese botánico, no sé cómo se llaman, los que estudian justamente de ese área de los animales, que las serpientes tienen rastros de que han tenido miembros, patas. Es como que hay como internamente como un huesito, una cosa así que está truncado, como que en las 4 zonas donde irían los 4 miembros, y que es una evidencia, y bueno, los que dicen de evolución dicen que bueno, que fue por una consecuencia de la evolución. Los que creemos que es una creación y que es una maldición que cayó sobre la serpiente, que originalmente, como dice la serpiente antigua, el dragón, la serpiente antigua, tenía patas, y bueno, y fue maldita, y dice que por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todas las bestias y más que todos los animales del campo, y te arrastrarás, andarás en tu vientre, o sea, y polvo comerás. ¿Es como anda la serpiente? Ya lo hemos visto, las distintas variedades de serpiente arrastradas en la tierra justamente, tal cual como fue la instrucción la maldición que él dio en su momento. Para la serpiente no había posibilidad de arrepentimiento, por eso Yahweh no le hace ninguna pregunta, sino dicta la sentencia directamente. La serpiente perdió sus patas y fue reducido al ser más maldito que todos los animales terrestres, ¿no? Bien, enemistad entre la mujer y la serpiente. Está en Génesis 3:15. ¿Qué dice? Vamos todos juntos. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Acá hay algo muy precioso, presten atención. Aquí se habla en primer lugar de una enemistad entre la mujer y la serpiente. La mujer es la madre de los seres humanos y por lo tanto representa la vida. Así fue como Adán entendió este mensaje para luego darle un nuevo nombre y le llamó Javá, que es Eva, ¿no? Que es vida, eso justamente. Antes se había llamado Isha, ¿se acuerdan que Isha también llamaba? Hoy día se usa también Isha, pero le llamó Javá, que justamente la traducción es vida, justamente. Hay un movimiento justamente de los justamente de ortodoxos que se llama Javá. A pesar de que los hombres se habían sometido al espíritu de rebeldía e independencia, todavía quedaba dentro de ellos una inclinación al bien. O sea, el Yeser Hatov, eso es inclinación al bien. Top, ¿se acuerdan que es bueno? Pues como el top nuestro, ¿no es cierto? Es inclinación Yeser Hatov. Y también está lo otro que domina, que es el Yeser
Javá, a la inclinación al mal, que los iba a motivar para no quebrantar todos los mandamientos del Eterno. De esta manera habría hasta cierto punto una enemistad natural en toda la raza humana contra los poderes del mal, tanto internos como externos. O sea que había quedado algo justamente del Yeser Hatov, ¿no? Bien, veamos acá la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Esto es lo que les decía que es precioso. En segundo lugar, se habla aquí de la descendencia de la serpiente y de la descendencia de la mujer. La descendencia de la serpiente son los hombres que quebrantan los mandatos o mandamientos del Eterno. Esa es la descendencia de la serpiente. ¿Lo van entendiendo? Ahora, la descendencia de la mujer representa a los hombres que obedecen los mandamientos del Eterno, luchando en enemistad contra la serpiente y el mal. Desde tiempos muy antiguos, este texto también ha sido entendido como una profecía mesiánica, ¿no? O sea, que sería realmente el rey Mesías. Fíjense que esta parte de acá, justamente la descendencia de la mujer no tiene, no es la que produce, no es la que pone digamos, la semilla, como se dice, el semen, justamente, no la pone la mujer, la pone el varón. Entonces, ¿por qué le habla acá de la descendencia de la mujer? Porque hay algo sobrenatural allí. Por eso habla de la descendencia, de la raíz es será. Será justamente en la descendencia, en la semilla. Eso significa semilla, ¿se acuerdan el simbolito que vimos en paleohebreo? Entonces, acá está hablando que la descendencia justamente, o el esperma, o la será de la mujer. Entonces ahí nos damos cuenta que ya hay algo natural que está pasando justamente, porque la mujer no tiene será, no tiene descendencia, no tiene justamente esa palabra que en hebreo justamente es será, justamente. Ella no tiene, ella es cobija, pero recibe justamente del varón. Entonces eso es algo sobrenatural. La descendencia de la mujer representa a los hombres que obedecen al Señor los pusimos. Bien, entonces profecía de una descendencia especial. Eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora estamos juntos. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, el Mesías. Eso está diciendo Gálatas 3:16 y es clarísimo justamente cuando lo habla el apóstol allí, Shaul, a la carta de los Gálatas, y lo dice, él lo tenía muy claro. Dice que las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, no a las descendencias de Abraham, que podemos decir que se extiende. Ahí está hablando de quién, del Mesías. Ahí está hablando del Mesías. No dice a la descendencia como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, al Mesías. Esta interpretación no excluye las otras interpretaciones en cuanto a la palabra descendencia, sino, sin embargo, es destacable el hecho de que la palabra para descendencia en Génesis 3:15, que vimos justamente, está escrita de forma singular masculina. Eso es importante. Está escrita justamente de esa forma singular masculina. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Al Mesías, que habría de venir de la descendencia sobrenatural de la mujer, justamente. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Evidentemente aquí hay una profecía de una descendencia especial, una descendencia sobrenatural, una simiente única. Esa simiente es sobrenatural. La palabra hebrea que ha sido traducida como simiente es será, eso ya lo que acabo de decir, justamente, y significa varias cosas: semilla, simiente, germen, pipa, papita, pepita sería acá, está como negra, es grano, trigo. También puede ser periodo de siembra, sementera, puede ser esperma, semen, justamente. Todo esto son acepciones de será, y creo que demás. También figura también de posteridad, descendencia, hijos, descendientes, raza, también se le puede decir, ¿no? Entonces te damos cuenta que acá la palabra será, que estamos hablando anteriormente de la descendencia de la mujer, es sobrenatural, porque la mujer no tiene semilla, no tiene esperma, no tiene, el hombre lo genera. Entonces, sobrenaturalmente ocurrió y ocurre justamente algo allí de la descendencia de la mujer, que es el Mesías, el Yeshua. Yeshua vino sobrenaturalmente. No José, el que le llamamos el papá de Yeshua, no es el papá justamente. Entonces sabemos que él, de alguna manera, lo toma justamente para, digamos, todo lo que aconteció con Miriam, María, pero digamos, la gestación en el vientre de María fue sobrenatural. O sea, la descendencia de la mujer es sobrenatural en ese caso, ¿no? Bien, sigamos entonces
profecía de un nacimiento sobrenatural del Mesías. Debemos notar que la Torá habla aquí de la simiente de una mujer, lo cual es algo excepcional en toda la Biblia, en toda la Escritura, ¿no? Acá es excepcional porque no se da de esa manera. La simiente, el esperma, viene solamente del hombre, es lo que estamos diciendo. ¿Cómo es que ahora se habla de la semilla de una mujer? ¿Se dan cuenta el hilo? Por eso decía que presten atención a esa parte, porque es muy importante esa parte. Entonces, evidentemente aquí tenemos una profecía de un nacimiento sobrenatural del Mesías, justamente. El texto parece indicar que se tratará del nacimiento del Mesías sin el semen de un varón. Y lo que ocurrió con Yeshua, tal cual. O sea, por eso que decimos, desde el Génesis anuncia el porvenir. Cuando entendemos Génesis, entendemos lo que ha de acontecer después. Lo que ha de acontecer con nuestro Mesías Yeshua, que cumplió, así como en el Génesis decimos, nació justamente en el tiempo que era el sol de justicia. ¿Cuándo fue el creado del sol? En el cuarto día. ¿Cuándo nace él en el calendario bíblico? En el cuarto día. Entonces todo tiene que ver con el Génesis. Por eso decimos, desde el Génesis están anunciando la profecía, lo que habría de venir, justamente. Es muy importante. Entonces en el Génesis, cuando dice que la simiente de la mujer del esperma, vendría sobrenaturalmente el Mesías. Bueno, esto es lo que estamos confirmando. El descendiente tendrá que aplastar la cabeza de la serpiente. Esa es la promesa y así lo va a hacer. Y así lo hizo, en definitiva, también en principio, en ese momento, cuando derrotó a la muerte y levantándose la muerte, el Eterno lo levantó. El Señor sigue diciendo de que él, el simiente, el descendiente, tendrá que aplastar la cabeza de la serpiente. Es decir, destruir el poder de aquel que incitó a la mujer al pecado, justamente, ese Hasatán, ese adversario, ese que vimos al principio. Aquí es anunciada la destrucción final del poder de Hasatán. O sea que a pesar de que en este momento quien gobierna las huestes de Hasatán, que gobiernan al mundo, porque esa es la realidad. Hoy ¿quién gobierna el mundo? ¿Podemos decir que gobierna el Eterno? No gobierna. Sabemos que el poder de autoridad que hay, bueno, todo esto que vemos, destrucciones, guerra, maltrata de niños, de mujeres, de violación, de muerte, como decían hermana, por nada, de padres a hijos, de todo lo que es aborto, de toda la maldad del hombre, cómo ha crecido justamente. ¿Quién puede gobernar? ¿Quién gobierna realmente? A Satán. Pero ¿qué dice? Que aquí la simiente de la mujer, el descendiente tendrá que aplastar la cabeza a la serpiente, y lo va a hacer. Es decir, destruir el poder de aquel que incitó a la mujer al pecado. Aquí es anunciar la destrucción final del poder de Satán. La palabra hebrea que ha sido traducida como te herirá, justamente es Yehuvshá, que según Rashi, justamente como usa mucho Rashi, significa se triturará, similar justamente a como parece en Deuteronomio 9:21, donde habla de cómo Moshe hizo polvo el becerro de oro en el desierto. ¿Se acuerda? Cuando como dice que lo pulverizó, realmente no sé cómo lo habrán hecho en ese tiempo, pero la palabra usada fue esa, lo pulverizó, y parece que se les dio de beber a los oponentes en ese momento, lo que hicieron eso, ¿no? Entonces esa palabra significa Yehuvha, es muy difícil de pronunciar, Yehuvha, ahí está, sería esterirá, justamente, significa te triturará, justamente. Entonces triturar, o sea que va a quedar algo, no va a quedar nada, no va a quedar literalmente nada. Así es como lo dice él que lo va a hacer. Perdón, se me pasó una diapositiva. Entonces veamos primera de Juan 3:8 que dice, el que practica el pecado es de Hasatán. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que la simiente es simiente de la serpiente, el que practica el pecado. Porque Hasatán ha pecado desde el principio, desde el Bereshit, ¿no es cierto? El hijo de Elohim, ¿no es cierto?, la simiente de la mujer, se manifestó con este propósito para destruir las obras, ¿no es cierto?, de Hasatán, o sea, aplastar la cabeza a la serpiente, o de la serpiente. Eso lo dice primera de Juan. Pecado es, eso lo conocemos, desobediencia a los mandamientos de Elohim. Eso está en la primera de Juan también. El hijo de Elohim, que es el último Adán y el segundo hombre, como lo vemos en 1 Corintios 15, vino para destruir las obras de Hasatán. Por medio de su obediencia a la Torá, venció sobre el adversario. Eso lo podemos ver si tienen los apuntes para buscarlo en Filipenses, en Salmo. Adán perdió por desobedecer los mandamientos, justamente los mandamientos de Elohim.
Yeshua venció por obedecer la Torá del Eterno. Por eso cuando él dice justamente escrito está, se refería siempre a que los mandamientos están por sobre. O sea que el adversario que lo instaba, cuando le decía que se subió a la esquina del superior del pináculo del templo, cuando estuvo en el desierto, cuando lo tentó, todas esas cosas, justamente, ¿qué es lo que le decía cada vez que era tentado? Escrito está. ¿Con qué lo venció Yeshua? Con la Torá, con la palabra. Por eso justamente ¿qué tenemos que hacer cuando estamos decaídos? Cuando queremos vida, recurrir a la palabra. Si no nos gusta leer, escuchemos. Si no nos gusta escuchar, veamos un video, lo que sea, pero palabra, justamente. Eso es lo que va a vencer. Yeshua mismo lo practicó. Justamente, escrito está, le dijo justamente. Así, eso es lo que tenemos que ver. Escrito está, justamente. La Torah es la que vence, a través de obedecer la Torah. El que no obedece al Elohim se somete automáticamente al reino de desobediencia y al príncipe de la rebeldía. Por eso que hoy día hay tanto consecuencia del sistema religioso que por desconocimiento muchos hermanos justamente caen en este sistema de rebeldía. Porque los eloístas desde el púlpito, a través de los pastores o líderes justamente incautos de que le dicen que esto y esto no se debe hacer, ¿y qué quedan expuestos? A ser desobedientes. ¿Y qué es la consecuencia de la desobediencia? Justamente todo lo que hace a Hasatán, al adversario. Entonces, pecado es desobediencia a los mandamientos de Elohim. Primera de Juan 3.4 lo que lo dice justamente. Si alguien lo tiene, búsquelo y lo confirma. Primera de Juan 3.4 y lo lee fuerte. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan 3.4? Ah, bien. Por ahí tienen los micrófonos y lo van leyendo. Primera de Juan 3.4 es para corroborar qué es lo que es pecado. Ahí lo pueden leer. Para que quede grabado también. Luego así queda grabado. Todo que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Bien, entonces, ¿qué es pecado? Transgresión a los mandamientos, a la ley, ni más ni menos. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien diga, la ley ya no va? O sea que tiene libertad para pecar, en definitiva. En definitiva le está diciendo eso, pecar libremente, todos los mandamientos ya no van. Y como mandamiento justamente es pecado, o sea, la transgresión al mandamiento es pecado, entonces transitan en pecado libremente. ¿De quién son? De Hasatán. Entonces, lamentablemente, hoy en día, cuando decimos todas esas almas o todo ese sistema religioso que conocemos, que ha anulado la Torá, que ha anulado la ley, ¿de quiénes son? La respuesta queda en ustedes, ya lo saben muy bien de quiénes son. Lamentablemente, o aquellos que escuchan. Todo aquel que transgrede justamente la ley y los mandamientos es de Hasatán, ni más ni menos. O sea que realmente, si alguien dice justamente que no guarda la ley porque esto, por aquello, por lo que le digan, lamentablemente es de Hasatán. Eso no lo digo yo, lo dice el Eterno a través de su palabra, clarísimo está, justamente. No sé si querían compartir algún texto más que querían que habían buscado. Bueno, no importa si no. ¿Está animada? Ah, bien. Cuando se hace oraciones justamente, decía, no me distraje un poco, cuando se hace oraciones, discúlpame, ¿cómo me decías? De la ley, de los mandamientos. Claro, en cierta manera, creyendo justamente que están haciendo oración al Eterno, al Poderoso, pero en definitiva están negando su autoridad, que es la palabra. Yeshua mismo dijo, escrito está, te reprendo justamente, Satanás, escrito está, esa es la autoridad. Entonces, si ellos no reconocen la autoridad de Yahweh, ¿a quién le están pidiendo la autoridad? Ya lo sabemos. Anoche estaban hablando, bueno, dentro de uno de los estudios de otra congregación, estaban hablando que decían, nosotros los hacemos llamar mesiánicos, pero ustedes pongan este ejemplo, decía, cuando nuestros primos o hermanos, dicen los musulmanes, dicen, tienen que estudiar, ustedes van y hablan con ellos y ellos se saben el Corán de la A hasta la Z, y nosotros, dice, no nos ponemos a estudiar, y viene cualquiera, dice, y nos dice algún versículo de la Biblia,
y nosotros no lo sabemos. Dice, muchas veces, en vez de estar haciendo ciertas cosas o en vez de darle prioridad a otras cosas, lo mejor, hermano, sería que estudiemos, porque yo creo que todos estamos capacitados, dice, para estudiar y saber más sobre la Torá, y que no nos engañen ni nos para que no principalmente para que no nos engañen y no venga ninguno de afuera y nos diga en la Torá o en la Biblia dice esto y esto y esto, y uno por no estar preparado se tiene que quedar callado. Así es, lamentablemente el tema del desconocimiento de lo que escrito está es lo que nos lleva muchas veces al error. Por eso justamente que el adversario de las almas trabaja con lo que dijimos al principio, con la mente. ¿Por qué? Porque si alguien que está capacitado en el sentido que conoce que la palabra dice tal o cual cosa, y viene el adversario a través de la boca de algún pastor, de algún líder, por ejemplo, de algún religioso, vamos a hablar de otra índole que no sea en la línea de los pastores, y le dice tal o cual cosa que es parecido a lo que está escrito, pero no es lo que está escrito, ahí parece justamente el adversario, justamente que utiliza el engaño, como le dijo a Eva. Así que de todo árbol del fruto del huerto no podés comer. Cuando no se le dijo eso, le dijo que podía comer de todo árbol del fruto del huerto, pero solamente de uno. O sea, si hubiera sabido la mujer, digamos, fehacientemente lo que el Eterno, la instrucción del Eterno, le habría dicho, no, eso no me lo dijo, así no es. Por eso pasa justamente en muchas congregaciones, en muchos lugares, donde se transmite algo a la congregación toda, ¿no es cierto?, o a un lugar, que no es como está escrito, fuera de contexto se lo transmite. Entonces, si hubiera allí personas, ¿no es cierto?, que leen Torah, simplemente que leen, que entienden, que transmiten, pueden decir, perdón, pero acá no dice lo que usted está diciendo. Acá dice algo parecido, pero no lo que usted está diciendo. Lo que usted está diciendo está fuera de contexto. Como tantos ejemplos tenemos. El tema de la comida, el tema, bueno, de tantas cosas que la sacan fuera de contexto y la usan como pretexto justamente. Realmente eso es algo que lamentablemente vemos día a día. ¿Y pasa por qué? Por esto mismo que estamos diciendo. Por falta de conocimiento, por falta justamente de Torah, por falta de saber aplicar lo que nada más el Eterno nos ha dado, ni más ni menos. Porque no es invento del hombre, no es decir, no, son mesiánicos, son hebreos, son judíos, son qué sé yo, ni más ni menos hacedores de la voluntad del Eterno, lo que está escrito, ni más ni menos. No le vamos a agregar, eso es lo que nos dice, no le agreguemos ni le quitemos, hagamos lo que está, ¿no es cierto? Eso es importante. Es más, hay una maldición para un libro específico, el de Revelaciones, que maldito es el que le saque o le agregue algo a ese libro específicamente. Es tremendo. Sí. Ajá. Listo, repetí de vuelta. Querías aportar algo sobre lo que la pregunta: ¿qué pasaría si Adán y Eva, justamente para decir en español, no hubieran hecho lo correcto? A ver. Se hubieran arrepentido. La hipótesis según Jesús. Yo pienso que estarían vivos hasta hoy en día, ¿no es cierto? Si se hubieran arrepentido, porque ellos fueron criados, ¿no es así? Para siempre. Y primero no hubieran sido echados del huerto del Edén. Sí. O sea que todos estarían, ellos dicen que fueron echados, fueron sacados al oriente, de lo que era el Edén, ¿no es cierto? Que el pecado que lo que es muerte. Exactamente. O sea que estarían vivos, sí, sí. ¿No es cierto? ¿Estarían vivos? Podrían haber estado vivos hasta esta generación. Y su palabra textualmente es así. Porque Jabá, que no es vida. ¿Y Adán qué significa? Sangre. ¿Sí? En realidad es toda una profecía que se cumple en ese momento. A partir de ese momento se nos da la pauta que así como Adán y Eva no hicieron lo correcto, como no, digamos, uno dice, bueno, uno paga la consecuencia de Adán y Eva. No, nosotros pagamos la consecuencia nuestra. Nosotros somos transgresores. El modelo de transgresión fue el de Adán y Eva. El de Adán. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí?
Y si hay una descendencia, calculo que sí, porque después habría, o sea, no está expresado lamentablemente, la historia no la podemos ratificar, o sea, son hipótesis, ¿no? Pero la descendencia que hubo después de Caín, de Abel y todo eso, quizás la maldad tampoco, la muerte de Caín tampoco habría acontecido, bueno, vaya a saber, qué sé yo, cómo habrá sido todo, porque la maldad supuestamente no habría existido. Entonces, y bueno, y la lucha entre pueblos justamente que persiguieron al pueblo que el Eterno apartó, tampoco habría estado, vaya a saber, porque realmente todo nace de esa desobediencia primaria que hubo allí y se generó, ¿ah? Desde el principio, exactamente, de ahí nace todo justamente, por eso dice los hijos de la serpiente, o la descendencia de la serpiente, y la descendencia justamente de la mujer. ¿Quién cuando hizo el jardín del Edén, el Gan Eden. El Gran Edén fue, él hizo, y cuando creó un cierto ser humano, hizo algo perfecto que quería para siempre, ¿no? Exactamente, además no tenían que labrar, solo generaba todo solo. No trabajaban, les daba de comer, les daba todo. Él quería que fuera, ¿no es cierto?, una creación, su creación, que somos nosotros, a través de esa descendencia, que fuera perfecto, sin... Pero, bueno, realmente falló el ser humano. Efectivamente, o sea, todo tiene un propósito por el cual, o sea, evidentemente que ya de por sí creó, porque la serpiente fue creada con un propósito, poner a prueba al varón, al hombre justamente, al hombre y a la mujer, y con un propósito, que a través de eso se creciera justamente y, bueno, hubiera una exactamente. O sea, si hubiera exactamente. En realidad, bueno, salvando esa pregunta, digamos que es una hipótesis de lo que habría acontecido, hoy día nos alcanza justamente la hipótesis contraria. ¿Qué hacemos? Porque sabemos que desobedecimos. Entonces, ahí nos muestra justamente la respuesta. Dice que la serpiente será aplastada, como decíamos en el versículo anterior, por la descendencia de la mujer. Y dice que será no solamente aplastada, sino que va a ser como polvo. La va a destruir completamente, como la misma palabra estaba usada justamente cuando se pulverizó el becerro de oro, ¿no? Bien, después dice que en Mateo 25:41 dice, lo leemos todos juntos. Entonces, Mashiach dirá también a los de su izquierda: apartado de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para Hasatán y sus ángeles. Ahí sabemos justamente el fuego eterno a quienes le va a alcanzar, aquellos que transitan justamente todavía, digamos, aliados a Hasatán. Eso que le espera, fuego eterno. Aquellos que transitan como, digamos, aliados a Hasatán y a sus ángeles. O sea, en definitiva ahora es a sus ángeles, o sea, son aquellos, como decir, aquellos Shalia, aquellos que utilizan justamente el adversario de las almas como adversario, porque él no se manifiesta directamente como se manifestó en la serpiente. Hoy día se manifiesta a través de sus enviados, de sus ángeles, ángeles caídos. Es lo que gobierna hoy día justamente. O sea, eso que hay que diferenciar. Hasatán no gobierna hoy día. Los que gobiernan hoy día justamente son sus ángeles caídos, por decirlo así, sus salías, por decirlo así, no es el nombre salía, ¿no? Porque un salía lo usamos más bien para enviados santos, pero aquellos enviados con un fin justamente de engañar a la humanidad y destruir a la humanidad. Bien, Yeshua tuvo que sufrir justamente. Acá hay algo que lo dice en Revelaciones 20:10, dice que Hasatán, que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y tú le herirás en el talón. Esto lo tomé porque realmente no lo conocía. Dice, esta profecía está anunciando el sufrimiento del Mesías. Dice que según algunos moré, en el momento de su muerte, en la muerte de Yeshua, Yeshua tuvo que sufrir justamente en su talón por un clavo sin cabeza que los verdugos romanos habían puesto en el árbol, que donde fue puesto, él fue puesto en un árbol. O sea, ustedes saben que la cruz como tal no es así. Él llevaba un madero que tiene un nombre, no me acuerdo en este momento, un palo grande que llevaba, símbolo como justamente Isaac llevaba la leña, madera también sobre su hombro, por eso que es un símbolo Isaac de lo que es Yeshua. Y había muchos árboles puestos allí. Algunos eran árboles, otros eran postes, ¿no? Pero justamente en este caso se ha llegado a la conclusión que era un árbol, justamente. Y habían puesto justamente un clavo allí. O sea que lo que ponen a él, cuando los suben allí a él, justamente
cuando lo ponen allí puesto, dice que hay un clavo en los pies, dice acá, justamente detrás de uno de sus pies, y que atravesaba el talón cada vez que tenía que elevarse para poder respirar. Sufría allí. Cuando está en la crucifixión, Eso. Exactamente. Bueno, eso es lo que yo lo desconocía, por eso hay unos morés que han hecho este estudio justamente y dicen que este es, ¿dónde está acá? Es el talón por un clavo sin cabeza que los verdugos romanos habían puesto en el árbol justamente detrás de uno de sus pies y que atravesaba el talón cada vez que tenía que elevarse para poder respirar. Entonces esta profecía que estaba hablando recién está anunciando el sufrimiento del Mesías. Bien, y por eso dice que y tú le herirás en el talón. A eso se refería. Se anuncian de que esta es una profecía de lo que habría ocurrido con Mesías Yeshua, ¿no? Es interesante, ¿no? Yo la desconocía, por eso la puse justamente. El texto también puede ser interpretado en referencia a los descendientes de Jacob, que serán la última generación antes del regreso del Mashiach. Acuérdense que ¿qué tiene que ver la descendencia de Jacob? De alguna manera sabemos que de la descendencia de Jacob vendrían justamente Efraín, y de Efraín justamente, sobre todo Manasés justamente, y Efraín, que somos nosotros sacados, esparcidos justamente hacia los cuatro vientos. Dice que el nombre de Jacob está relacionado con la palabra hebrea para talón. Esto también, por eso tiene que ver con la anterior. Dice Ekev. En los últimos tiempos los hijos de Hasatán, los que quebrantan los mandamientos, harán guerra contra los santos que guardan los mandamientos de Elohim, que fueron dados por medio de Moshe y tienen testimonio de Yeshua, como está escrito en Revelaciones 12:17, que dice lo siguiente. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Cuál es la mujer? El símbolo de Israel. Y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Apocalipsis 12:17, dice, ¿quiénes son justamente los santos? Los que guardan el mandamiento de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Esos son los que van justamente en su tiempo van a perdurar, justamente los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua, justamente. ¿Y la mujer quién es? Israel. Y salieron para hacer guerra contra el resto de la descendencia. Eso es tremendo. Génesis 3:16, estamos llegando al final. Y a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Bien. El mundo de la mujer, la familia, fue afectado por el pecado de ella. Las cosas que ya existían en pequeña escala fueron ahora aumentadas para convertirse en algo muy doloroso. Bueno, lo que antes aparentemente no habría sido un proceso doloroso como existe hoy día, que la mujer que al parir dan dolor, eso fue también como consecuencia de la desobediencia, ¿no? Dice en el 3:17 dice lo siguiente, entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Y ahí sonamos los varones a sufrir, a sudar, ¿no? También consecuencias. Así como la mujer tuvo grandes consecuencias, también el varón. Hay momentos cuando el hombre no debe escuchar los consejos de su esposa. Ahí es la excepción. El marido es responsable para discernir cuál es la fuente de lo que es mujer, de lo que su mujer esté diciendo, si viene del cielo o del reino de Hasatán. Eso ya lo habíamos dicho. Este texto nos muestra que la manera de poder discernir y vencer sobre toda tentación, esto es importante. ¿Cuál es la manera de vencer sobre toda tentación? Es a través de la Torá, ni más ni menos. Esa es la manera, ni más ni menos. Si el hombre hubiera sido fiel a la Torá, no hubiera caído en pecado. Por eso que es importante justamente, está bien, escuchar la voz de la mujer, porque tiene sabiduría, ya lo vimos, que tiene ese algo más que nosotros, pero siempre teniendo en cuenta que el discernir y vencer sobre la tentación tiene que ver con la Torá, a través de la Torá. El mundo del hombre, su vida laboral, fue afectada por el castigo por su pecado. Bueno, eso era la consecuencia de la desobediencia del hombre. Entonces, en Génesis 3:18, ya estamos llegando al final, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. La maldición que vino sobre la tierra cambió la genética de las plantas y empezaron a producir espinos y abrojos.
La misma naturaleza fue afectada también por el pecado del hombre, como también está escrito en Romanos 8:20, que dice lo siguiente: porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción, de la libertad de la gloria de los hijos de Elohim. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. También como consecuencia de esa desobediencia fue la tierra, como dice acá, espinos y cardos crecerían en ella, ¿no? Dice en 2 de Pedro, los burladores que están viniendo en este último tiempo, dice 2 de Pedro, ante todo sabe de esto, que en los últimos días vendrán burladores, sé lo que está pasando hoy día, diciendo, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Cuando dicen esto no se dan cuenta justamente. Bueno, esto de alguna manera lo que se burla, como diciendo, pero si todo es igual que antes, o sea, realmente vendrán burladores, como decía 2 de Pedro. Debemos tomar en serio las advertencias del rabino, justamente, que era un... no era rabino, era un shaliach, era un enviado, Pedro, jefa, ¿no? Son los burladores que están viniendo en este último tiempo. Una de las cosas que dicen que es que todo haya sido igual desde la creación hasta nuestros días. Esto no se da cuenta de los cambios que se hayan producido por los juicios de Elohim en la historia del universo. La naturaleza fue maldecida y sujeta a corrupción cuando Adán pecó. Bueno, eso ya lo hemos dicho. Sin embargo, la maldición sobre la naturaleza también fue llevada por el Mesías, simbolizado por la corona de espina. Veo que se le puso una corona de espina, llevando la maldición también, que fue puesta sobre su cabeza a la hora de su muerte, como lo dice en Mateo 27:29. La muerte entró en el mundo por causa del pecado. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De aquí nos podemos aferrar que hay un mandato con el tema de la cremación o la cremación. Acá hay un mandato que dice, polvo eres y al polvo volverás. O sea que si podemos aplicar esto, justamente debería ser nuestro deseo, anhelo justamente de que volvamos al polvo, ¿no? Eso dicho sea de paso, ¿no? La muerte entró en el mundo por causa del pecado. Sin embargo, antes de dictar sentencia sobre el hombre y la mujer, el Eterno anunció una parte de su plan de salvación mediante el descendiente de la mujer, lo que vimos hace rato, ¿no? Este plan de salvación incluye la restauración de todas las cosas a su origen, ¿no? Al Génesis. Para que haya una restauración total por causa del desastre que fue causado por el pecado de los primeros hombres, no solamente el enemigo del hombre tiene que ser destruido, sino también el mismo pecado y las consecuencias del pecado. Tenía que haber una rectificación, en hebreo tikkun, justo en el punto donde el primer hombre falló en la obediencia a los mandamientos en el momento de la tentación por la serpiente. El Mesías Yeshua hizo ese tikkun por el pecado de Adán, donde Adán falló, Yeshua no falló. Él hizo justamente esa parte justamente de comprarnos, redimirnos, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La muerte. Así que el hombre tiene que ser liberado de la muerte, e incluso la muerte misma tiene que ser eliminada para que haya una restauración de todo. Y esa es la promesa que seremos levantados en la primera resurrección, justamente. Eso es la promesa. Por lo tanto, el Redentor prometió no solo que tenía que liberar al hombre de la muerte, sino también destruir la muerte para siempre, como lo dice 1 Corintios 15, y también lo dice Apocalipsis 20:14. El nombre Javá está relacionado con la palabra hebrea que ya lo dijimos, Hayá, que significa vive. En Génesis 3:20 dice lo siguiente: y el hombre le puso por nombre Javá a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Bien, Adán puso un segundo nombre sobre su esposa en la esperanza de que por medio de ella iba a nacer el Redentor, que nos da vida, fundamentalmente. El nombre Javá está relacionado con la palabra hebrea Hayá, que significa vive. Por medio de la mujer, el ser humano podría seguir vivo sin extinguirse, y por medio de la mujer vendría aquel que daría la posibilidad al hombre de tener la vida eterna, quien es Mesías Yeshua, ¿no? Bien, un animal inocente tuvo que dar su sangre, justamente, eso cuando se hacía el sacrificio, pero Yeshua, justamente como cordero, también dio su sangre. Génesis 3:21 dice lo siguiente: y Yahweh, Elohim, hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer,
y los vistió. Fíjese que acá cambió. ¿Qué es lo que dice Yahweh, Elohim? Un sacrificio. Sangre derramada, como lo hizo Yeshua. Sangre derramada, por nuestra traducción. Desde el Génesis estamos viendo acá. Y Yahweh, Elohim, hizo vestiduras de piel. Si hizo una vestidura de piel, tuvo que haber un sacrificio. ¿De dónde sacó la piel? De un cordero. Lo más probable es justamente que haya sido de un cordero. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Bien. Un animal inocente tuvo que dar su sangre para que los hombres pudieran ser vestidos. Este sacrificio fue el único hecho en el huerto del Edén y se efectuó por la tarde. De esta manera el Eterno estaba dando un mensaje a los hombres que aquella ropa no era suficiente, la que representaba sus propios esfuerzos para sustituir y recuperar la gloria perdida. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Pusieron hojas de higuera, que vimos que tenía que ver justamente con su cobertura, con su fuerza. Y ahora que estamos hablando tanto de la cobertura, ¿qué les suena eso? La cobertura del hombre. Ahora, oh, ¿y ustedes cuál es la cobertura de ustedes? Siempre te dicen, ¿cuál es su cobertura? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Yahshua, Hamashiach, nuestra cobertura. Él es el Redentor, Él es el que hizo el sacrificio justamente. Como acá dice, Yahweh hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y lo vistió. De esta manera el Eterno estaba dando un mensaje a los hombres que aquella ropa que ellos habían puesto no era suficiente, la que representaba sus propios esfuerzos para sustituir y recuperar la gloria perdida. Hacía falta derramamiento de sangre inocente, para poder ser redimidos del pecado y sus consecuencias. Este hecho anunció la muerte del Mesías que tenía que suceder por la tarde y cuya sangre iba a ser llevada al lugar santísimo en el cielo para redimir al hombre de sus pecados y sus consecuencias, como está escrito en Hebreos 9:12, que dice lo siguiente: y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Y Él ministra ahora mismo en el lugar santo, santísimo. Él ministra ahora justamente e intercede por nuestras vidas, por el adversario que está constantemente haciendo nuestro acusador. Él constantemente nos acusa. Ya Yeshua constantemente está siendo el abogado justamente. Bien. El Eterno anunció su plan de salvación de dos maneras. Primero, a través de mensajes del descendiente de la mujer, eso que hablábamos más temprano, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y luego mediante el único sacrificio que haya sido hecho en el huerto. Que esto es lo único que se te ha revelado en el Génesis. El único sacrificio fue este, justamente. Con el fin de cubrir la desnudez de los hombres. Interesante. Entonces a veces no se da trascendencia. Porque ellos, esto que estamos hablando, que ellos se cubrieron su desnudez con hojas de higuera. Pero hubo un sacrificio en el huerto justamente para cubrir cubrir su desnudez que ellos habían pasado, y luego mediante el único sacrificio con el fin de cubrir la desnudez de los hombres. Bien, la palabra hebrea Yeshua, salvación, habla de un acto de liberación que causa un estado de amplitud libre de limitaciones. El verbo yashá, que tiene que ver con el Yeshua, significa salvar en el sentido de dar lugar, preparar sitio, sacar un lugar, ¿no es cierto? Un lugar espacioso, sacar de apuro, justamente. Tiene que ver todas esas acepciones, justamente, el verbo yashá, justamente, que por lo cual viene Yeshua, justamente, que es salvación. De esta manera, el término salvación en las Escrituras no solamente significa que el hombre sea liberado del pecado, la muerte y la ira de Elohim para poder participar en el siglo venidero, sino que también están implicados en esta palabra todos los aspectos de la vida humana. Se trata de ser liberado de todo lo que impide el cumplimiento del propósito inicial de Elohim para que se produzca una situación de shalom permanente. Shalom es un estado completo de orden, salud, perfección y armonía. Bien, la salvación tiene su razón de ser en la caída en el pecado. La salvación tiene su razón de ser, como decimos, en la caída del pecado, cuando el hombre y la creación fueron puestos bajo maldición. Porque fue puesto solamente el hombre y la creación también. El hombre necesita salvación de pecado y sus consecuencias, entre ellas la muerte. Y el resto de la creación necesita la salvación de la corrupción que vino como consecuencia del pecado del hombre. La salvación tiene un lado negativo y otro positivo. El Elohim salva de algo negativo para producir algo positivo. Por ejemplo, nos salva de la muerte eterna para darnos vida eterna. A través de la salvación, Elohim restaura su creación y la sana de todas las consecuencias destructivas de la caída, para restablecer el resto original de armonía, perfección, salud, paz y que gobierna en el paraíso.
La salvación implica la restauración y el restablecimiento del estado original, que esto es lo que va a hacer, justamente al final se va a restaurar las cosas como eran al principio. Esa es la promesa, justamente. Al restablecimiento del estado original de todas las cosas creadas que ha sido afectada por la caída del pecado. Bien, en Yeshua el Mesías se encuentra en toda la obra salvadora de Elohim. Isaías 49 dice: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y ahí es donde se produce justamente el cumplimiento de que a través de aquellos que transgredieron, fueron dispersados, como en el caso de las 10 tribus de la casa de Israel, por los asirios, y fueron esparcidos para que alcance la salvación a los confines de la tierra, justamente. En Yeshua el Mesías se encuentra toda la obra de salvadora de Elohim. El nombre de Yeshua significa salvación, ya lo dijimos. En el Mesías está representado toda la nación de Israel, y en Israel están representadas todas las naciones de la tierra. Y es así, lo quieran o no lo quieran. El Mesías vino a salvar a su pueblo de sus pecados, lo dice Mateo 1:21. El Mesías vino también para salvar a todo el mundo, como lo dice 1 Juan 2:2, como también está escrito en Romanos 1:16, del judío dice primeramente, y también del griego cuando decía de quién era la salvación. El judío primeramente, también del griego se le alcanza, porque decía Yeshua justamente: yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí primero. Por esta razón, la obra salvadora que el Eterno está llevando a cabo a través del Mesías tiene que ver tanto con la salvación entera de Israel como nación, como lo dice Romanos 11, como con cada individuo dentro de Israel y el resto del mundo, como dice 1 Timoteo 4. Además, su obra también tiene que ver con la salvación de toda la creación, tanto la visible como la invisible, como lo dice Colosenses, Romanos, Hebreos. Bien. Y Lucas 1 del 67 al 79 lo leemos todos juntos. Dice así: y su padre, Zaharías, fue lleno del espíritu de santidad y profetizó diciendo: bendito sea Yahweh, Elohim de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado en cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por la boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Elohim, con que la aurora, el Mesías, nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Fíjense que acá, como el espíritu justamente de Isaías, él vino justamente a hacer, en el caso del anuncio que hizo Juan justamente del Mesías, dice que él vino justamente como la aurora, como la luz justamente en el cuarto día, y así fue justamente en el cuarto día de la creación. Bien, este texto nos enseña el sentido amplio del concepto de salvación. La salvación viene de Elohim a través del Mesías al pueblo de Israel, para redimir y liberar a Israel nacionalmente de todos sus enemigos, y también para dar conocimiento de salvación para el perdón de los pecados, tanto a los judíos como a los no judíos, para que cada uno pueda servir a Elohim sin temor, en santidad y justicia todos los días de su vida, y caminar en el camino. La salvación está canalizada en tres tiempos. La salvación está canalizada en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado nos ha salvado, justamente como dice en 2 Timoteo, en el momento de recibir personalmente a Yeshua como Señor y Mesías y Salvador. Juan 1 y Romanos 10 también lo habla. Elohim nos salva, nos hace nacer de nuevo y circuncida nuestro corazón. En esta frase está incluida tanto el sentido nacional colectivo de la salvación y
nos como el sentido personal. Está bien, porque nos dice a nosotros como al sentido general. Eso es lo que nos está diciendo. Nos ha salvado, ¿cierto? En el caso de nosotros, ¿cierto? En sentido personal o individual. El presente como ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, justamente, lo decía Filipenses 2. Este proceso normalmente está definido en el Código Real. El Código Real es justamente la Brit, el Brit Hadashah, como santificación. El futuro, o sea, la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, ¿no es cierto? Como 1 Pedro 1.5 dice, la salvación todavía no ha sido completada en todas las áreas de la vida humana personal y colectiva, también para la creación en general. Bien. Es importante destacar el hecho de que las Escrituras hablan de la salvación como algo colectivo. Nos ha salvado de vuestra salvación. El Shaliach Shaul, o sea, Pablo, hubiera podido escribir que cada uno de vosotros se ocupe de su salvación personal, pero no lo hizo. El sentido colectivo de la salvación es algo predominante en todo el Brit Hadashah. Esto no descarta el hecho de que haya una responsabilidad personal de cada uno, como lo habla en Éxodo 32, en Números 14, en Deuteronomio 24, en Romanos 1. Cada uno muere y se pierde por causa, esto es importante, cada uno muere y se pierde por causa de su propio pecado, no de los demás, causa de su propio pecado. Ezequiel 18 lo dice, Efesios 2, Colosenses, y cada uno se salva por su propia emuná, o fe, justamente emuná. ¿Entienden esto? Esto es importante. Cada uno muere y se pierde por su propio pecado, y cada uno se salva por su propia obediencia personal. Eso es fe, justamente eso es emuná. Sin embargo, la salvación personal de cada judío y de cada gentil depende de la salvación colectiva que Elohim haya dado, esté dando y dé a la nación de Israel. Bien. Y acá ya terminamos, Génesis 3.22, lo vamos a leer. Entonces Yahweh, Elohim, dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bien, vamos a leer, así ya terminamos, vamos a avanzar, ya está bien. Entonces decíamos, tener vida eterna con pecado interno no será una situación perfecta, ¿no es cierto? En lugar de exterminar a los hombres, Yahweh les da la oportunidad de entrar en su plan de redención total. La expulsión del paraíso fue un acto de bondad con el fin de poder restaurar al ser humano antes de permitirle comer del árbol de la vida y vivir eternamente. Después de la redención final, el hombre podrá comer del árbol de la vida, como está escrito en Apocalipsis 2.7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, ¿ves? Lo dice, al vencer, que está en el paraíso de Elohim, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Hay una canción que habla de esto, ¿no? Dichosos los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas a la ciudad. Esto de lavar sus ropas justamente es de lo que se trata, que debemos de transitar en este tiempo para que tengamos esa promesa de que seamos partícipes y podamos comer justamente de ese árbol de la vida, ¿no? Bien, hasta acá llegamos. Me apresuré el último tramo de ese tipo tranco largo para poder cumplir y llegar justamente al final y de esa manera